La Revolución de la Libertad inició con el ciudadano. Entonces este ataque a los burgueses es un ataque a los ciudadanos. Los comerciantes se vieron obligados a innovar y ser creativos. Con la valentía de cientos de empresarios, banqueros y marineros, el mundo dio un salto a la modernidad. Hay que entender que el comercio es una gran influencia civilizadora. Entre la civilización y la barbarie, lo que te manda la civilización es el comercio. Porque cuando comerciamos, no nos estamos despojando mutuamente y que permite la división del trabajo. Pero los comerciantes no solo intercambiaban mercancías, descubrían y continuaban innovando. Fue el origen de la primera globalización. Al momento que se ataca cualquiera de estos factores, ya sea la libertad o la división del trabajo o la ley, nos manda hacia el lado de la barbarie. ¿Quién ha sido el actor más revolucionario en la historia de la humanidad? Muchos pensarán en emperadores, gobernantes o políticos. Otros apuntarán a generales o militares, pero la verdad es mucho menos glamurosa. El actor más revolucionario en la historia de la humanidad ha sido la clase media, la burguesía, los ciudadanos que crearon el libre mercado, el pilar de la producción de riqueza y la base de toda sociedad que vive en libertad. Para explorar más este tema, hoy platicaré con uno de los empresarios más exitosos de México, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Pero primero, un poco de historia. En 1453, los turcos otomanos conquistaron Constantinopla y con el control del Mediterráneo oriental decretó un embargo comercial contra sus enemigos. El objetivo del sultán turco era ahogar económicamente a la cristiandad y culminar la conquista del Islam sobre Europa. Tenía todo para lograrlo y la economía europea dependía en gran medida del comercio y del contacto con el Oriente, ruta ahora bloqueada por los musulmanes. En Europa, los comerciantes se vieron obligados a innovar y ser creativos. Había que ver todo de manera diferente. Fue entonces que Castilla, Aragón y Portugal encabezaron una tarea titánica: llegar a China y las Islas de las Especias a través de nuevas rutas. Portugal dio la vuelta a África y España intentó una vuelta al mundo y se encontró con América. La economía europea no cayó como buscaba el sultán, más bien inició su empoderamiento mundial con la innovación, la creatividad, el talento y la tenacidad de sus comerciantes. El Imperio Otomano, que quiso destruirla, se quedó atado a una tradición económica arcaica, controlada por el Estado, que inició su decadencia. Con la valentía de cientos de empresarios, banqueros y marineros, el mundo dio un salto a la modernidad. Ahora, Europa conseguía directamente la mercancía desde la fuente. Se evitaba intermediarios, podía cargar toneladas y el viaje por mar era increíblemente más rápido. Todo eso abarataba productos y promovía el consumo. Si en el siglo XV Europa todavía estaba hundida en el medioevo, para finales del siglo XVI había enlazado a todo el mundo conocido a través del comercio. Pero los comerciantes no solo intercambiaban mercancías, también establecían contactos, aprendían idiomas, descubrían y continuaban innovando. Fue el origen de la primera globalización.
Decía Marx que la burguesía, la clase social revolucionaria por excelencia, eso sí lo acepta, pero dice Marx que la burguesía es la clase social que generó la desigualdad, que generó el desempleo, que generó la miseria, que generó la injusticia, que espoleó el planeta de un lado al otro, inventando mercados y promoviendo el consumo y saqueando recursos. Y Marx hace una imagen terrible de la burguesía. Ricardo Salinas Pliego, pues hay que empezar por ahí, ¿no? Si vamos a hablar de libre mercado, pues el libre mercado inventa la burguesía, y la burguesía es una clase social trabajadora como nadie. Sí, lo que pasa es que hay que irnos a lo que había antes. Ya había los señores feudales. Antes de de las ciudades y los burgueses, que son los que viven en el burgo, los burgueses, antes de las ciudades había feudos. Y tú nacías en un feudo y ahí nacías y ahí vivías y ahí morías. Y te tocaba hacer tu papel en el feudo y punto. Y no te podías cambiar de feudo. O sea, había puros feudo. Entonces, comparado con ese sistema feudal, el sistema burgués pues, es una maravilla. Oye, además, es curioso, ¿no? No te podías cambiar de feudo, pero tampoco querías, porque no es que el feudo de lado estuviera mejor, Exacto. porque todos son iguales, Todos son porque iguales. la vida es igual en prácticamente todos lados, ¿no? Así es, el mismo infierno con diferente diablo. Exacto. A ver, de pronto es que estamos tan acostumbrados al mundo moderno que siempre queremos comparar el pasado con la actualidad. Sí. Se nos olvida que detalles como viajar, sea para comerciar o por placer, son una cosa muy reciente. Que en el siglo XVI, XVII, XVIII la gente no viajaba porque no había cómo, porque no había dónde ir, porque no existía el concepto del placer y porque no es que tuvieras mejores oportunidades en un país que en otro, porque todo era básicamente lo Pero mismo. igual, de hecho, la palabra travel en inglés, travel, viene de trabajo, de trabajo. Era una friega. Sí, la única razón para viajar es porque vas a cargar tus mulas con tu mercancía y vas a Una viajar. necesidad imperiosa. ¿Verdad? Pero una de las estrategias narrativas de esta izquierda revolucionaria siempre ha sido cambiarle el significado a las palabras, ¿no? Sí. Y entonces, de pronto, en el siglo XXI, el burgués, o mejor aún, el burguesito, ¿no? Y te quieren hacer la imagen, o sea, el burgués como este hombre que no trabaja, pero que tiene privilegios, pero Una que especie vive... de nobleza, como el nuevo noble, ¿verdad? Como titulada, que tiene todos estos privilegios y no tiene ninguna Sí, obligación. los tiene gratis. Y sí, porque alguien se lo En provee. lugar de entender que los tiene por trabajar. Y dijiste la palabra clave, ¿no? Que de pronto, claro, burgués es el que vive en el burgo. Burgo quiere decir ciudad. Sí. Entonces, burgués no es otra cosa más que ciudadano. Ciudadano. Entonces, este ataque a los burgueses es un ataque a los ciudadanos. Y con otro detalle que también por eso hay que ubicarse en cada época, ¿no? De pronto recordarle a la gente, este paso del siglo XV al XVI, cuando está desmoronándose ya finalmente el feudalismo, un poco desde antes, ¿no? Los siervos feudales huían de sus feudos porque tampoco tenían libertad de irse, como en el comunismo, y buscaban la ciudad, porque la ciudad era, y así se conocía, ciudad de hombres libres. Eso es. ¿No? Entonces, contra el feudo, donde eres un siervo, la ciudad es el lugar de hombres libres. Claro. Y entonces esa migración masiva que se dio del sistema feudal a la ciudad, pues generó muchos problemas de crecimiento en las ciudades, como los hemos visto en la Ciudad de México, digamos, lo que pasó en México en los 70s y en los 80s, fue un efecto muy parecido, Sí, sí. una migración masiva del campo, donde las condiciones de vida y de trabajo son infames, a una situación mejor, porque eso piensan quienes se vinieron del campo a la ciudad. Por eso viene. Se vinieron porque está mejor. Sí, por eso viene. Ahora, vista con estándar objetivo, pues una situación malísima. Sin agua, sin pavimento, sin casas de cartón, techos de lámina. Sí, pero mejor que el campo. Bueno, es que además, Entonces, ahí vemos la migración del campo a la ciudad y es un proceso normal y obviamente hay muchos problemas que origina esa migración masiva. Pero eso no se lo puedes achacar al capitalismo. en cambio, al contrario, fíjate ahora que mencionabas, ¿no? Este proceso muy natural, que la migración siempre fue del campo a la ciudad a buscar oportunidades. Ahora me viene a la mente un episodio que la gente no conoce, vale la pena que lo conozcan. Después de que Lenin gana la Revolución Soviética en 1917, establece el comunismo de guerra. El comunismo de guerra básicamente, y él lo define así, trabajar es obligatorio, cuando en el mundo libre hasta tienes el derecho de ser baquetón, ¿no? Sí. Trabajo obligatorio, requisa de excedentes agrícolas, requisa de maquinaria, requisa de todo, absolutamente todo. Pagar los salarios en bienes y generaron un fenómeno maravilloso, Ricardo. En Moscú y en San Petersburgo, en el siglo XX, se generó una gran migración de la ciudad al campo. Salieron corriendo. A ver,
San Petersburgo redujo su población en un 50% y Moscú en un 70% porque la gente sale huyendo de la ciudad al campo, lo cual quiere decir que piensan que van a vivir mejor en el campo y no porque la ciudad esté mal, sino porque en la ciudad sí te alcanza el poder de los comunistas que te lo arrebatan todo y se van al campo. A ver, hay un episodio maravilloso donde, año número 1, dice Lenin, como ahora todos somos comunistas, se va a requisar todo excedente de producción al campesino. Entonces llegan con el ejército, obviamente, porque no hay de otra, y le quitan todo el excedente al campesino. ¿El excedente? ¿Cuál es el excedente? ¿Qué crees que pasó el segundo año? Se murieron de hambre todos. El segundo año no hubo excedentes. No, ni Porque producción. ¿quién va a producir de más sabiendo que te lo van a llegar a quitar? ¿Pero cuánto es de más? Bueno, además de... Bueno, claro. Como decíamos de la historia esa del árbol de mango. Si tú estás cuidando tu árbol y le echas insecticida y lo cuidas y fertilizas, y a la hora de la cosecha llegan y el crimen organizado se roba tu cosecha, ¿con cuál es el incentivo para sembrarlo en el próximo año? Bueno, es la pregunta, ¿cuánto es de más? Pues en México sería 2 pares de zapatos, ya haces de más, porque el presidente dice que hay que... Como siempre hemos dicho, ¿no? En un pueblo miserable el que tiene la primera gallina es el millonario. Sí, caray. Pero bueno, entonces volviendo al libre mercado, también otro mito que nos quieren contar sobre la burguesía. La burguesía el burgués como alguien malvado. En lugar de entender, el burgués es el ciudadano libre. Contrario al siervo del feudo, es un ciudadano libre que, claro, en el feudo tu subsistencia está asegurada. En la ciudad de hombres libres no, porque ahí tiene cada quien que buscar, ¿no? Cómo le hace. Pero como tú dices, por algo la gente se va de la ciudad al campo, pero el burgués no es otra cosa más que el ciudadano libre. Claro, ¿y por qué es libre? Porque es autosuficiente. Porque produce por su cuenta sin necesidad del gobierno. Eso se manifiesta primero que nada en el comercio. Y por eso hay que entender que el comercio es una gran influencia civilizadora. Entre la civilización y la barbarie, que es una disyuntiva muy fea, Sí. lo que te manda la civilización es el comercio. Porque cuando comerciamos, no nos estamos despojando mutuamente. Estamos cooperando para ambos salir ganando. Entonces el comercio te civiliza. Y el comercio es la primera forma de creación de valor y que permite la división del trabajo. Porque si no hubiera división de trabajo, obviamente nuestro estándar de vida sería lamentable porque tendríamos que producir todo. Tendría que producir la mesa, la ropa, el zapato, cada quien autárquicamente, autónomamente, es autosuficientes. Ojo, porque esa palabra es venenosa. Si yo soy autosuficiente, entonces no necesito división de trabajo. Yo hago todo por mí solo. Sí, pero ¿cuánta gente puede hacer eso? Bueno, además, ahora que mencionas eso, sería bueno recordarle a la gente la historia, porque ¿cuándo fuimos autosuficientes y todos iguales? Cuando éramos cazadores-recolectores. Pues sí. Que justo somos una tribu, somos 100, todos cazamos y recolectamos, todos vivimos de eso y todos somos iguales. Justo establecerte, hacerte sedentario, sembrar la tierra, hacer un trabajo colectivo, administrar la riqueza de la tierra, es lo que empieza a generar las diferentes clases sociales, porque es lo que empieza a generar la división del trabajo, ¿no? Claro. Con el trabajo de pocos ya se puede alimentar a todos. Pero fíjate, son dos cosas, porque por un lado es la división del trabajo que permite el comercio, que permite la civilización, y además esto produce un como pegamento que son la ley, las reglas de interacción entre los individuos, y eso nos manda al lado civilizado. Al momento que se ataca cualquiera de estos factores, ya sea la libertad o la división del trabajo o la ley, nos manda hacia el lado de la barbarie. Bueno, más o menos control. Y en tema de los burgos y los burgueses, fue que nos acercó mucho más hacia un mundo civilizado moderno que como estamos en el modelo feudal, ¿no? Claro, porque la única otra alternativa al comercio es la guerra, que es este tema de yo tengo recursos diferentes a los tuyos, yo necesito tus recursos, solo tengo 2 opciones, o te los quito por la mala, Eso es. o los intercambiamos por la buena. Eso es. Y entonces ahí es donde viene el libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Es una cosa muy sencilla. Son 2 personas que intercambian bienes. ¿Por qué? Porque les conviene a ambos. ¿Y qué Es la única forma que se da un intercambio. A ver, y de pronto cuesta trabajo entender eso. Me parece que en México nos contamos historias tan terribles en torno a la riqueza. Ya sabes, Pepe el Toro es inocente y es inocente porque es pobre. Y que entonces de alguna forma está mal ganar dinero, por lo tanto está mal vender, casi está mal comprar. En lugar de comprender, si tú y yo negociamos y regateamos, ¿no? Si al final llegamos a cabo la transacción, yo me voy a ir con mi producto nuevo, tal vez diciendo,
lo pude haber sacado más barato. Pero contento porque por algo me lo llevé. Sí. Y tú tal vez que me lo vendiste, se lo pude haber vendido más caro. Pero si me lo diste es porque te conviene. Claro. Los dos ganamos. Es correcto, es ganar, ganar. ¿Y qué pasa con... Si no, por definición, no hay transacción. Oye, y entonces... Si no ganamos, no hay transacción, no se sucede nada. Y aquí el papel del gobierno, o los gobiernícolas, como les llama, sería tú y yo vamos a intercambiar este vaso de agua. Sí, sí. Y entonces llega un tercero y dice, sí, y a mí me tocan 20 pesos. Sí. Porque ustedes van a intercambiar algo. Esa es una variante. El IVA, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí viene a interferir en el proceso de creación de riqueza. Luego, ¿por qué somos pobres? Pues porque se impide las transacciones que generan valor. Pero además hay otra forma de intervenir muy común, que es, no, el vaso tiene un precio máximo. Ah, no lo puedes vender más de tal. No, porque es injusto. Y hay todos los pendejos que hay por ahí que dicen, es que ese precio es demasiado caro, porque gana demasiado. Pero si alguien no quiere pagar, pues ya estuvo. No, pero es que es demasiado. Entonces hay que ponerle un control a las cosas. Claro, eso Control de decide- precios. Y entonces ¿quién viene? Viene Dios Padre Omnipotente, el crimen organizado, a decirnos cuánto vale cada cosa. Bueno, claro, porque supongo que si a ti te dicen, tú no puedes vender esto en más de tal precio, pues tal vez tú digas, entonces no me conviene producirlo. Obvio, es lo que siempre pasa. Entonces, al control de precios, inmediatamente viene la escasez. Eso ha pasado siempre. Y otra vez recordar la historia del comunismo. Cada comunismo de los que llegaron al poder, yo pienso en la Unión Soviética, en China y en Cuba, llegan al poder, controlan precios y la historia de cada régimen comunista ha sido, toman el poder y 5 años de hambruna. Sí, y otra cosa, está bien demostrado en teoría económica, Ludwig von Mises lo hizo la primera vez, en el sentido de que bajo el socialismo, el comunismo, el colectivismo, es imposible el cálculo económico. O sea, es imposible saber qué es lo que hay que producir. Fíjate qué interesante. Esta es una cosa que muy poca gente entiende, porque el sistema de mercado es una innovación, digamos, y una situación realmente de belleza máxima, porque los precios son un sistema de señales que orientan a las personas. Donde sube el precio, significa hay que hacer más de eso y traigan más. Le dice a todo mundo, le anuncia a todo mundo, traigan más. Donde baja el precio, pues ya no traigan más porque ya... Entonces los precios son un sistema de señales que presupone una libertad de voluntades. Bajo el socialismo y el comunismo, los precios los pone el gobierno. Entonces ya no dan señales. Claro. Entonces, particularmente en el tema de los bienes de capital, por ejemplo, maquinaria, es imposible saber si conviene o no conviene hacer o comprar una maquinaria. Porque ¿qué vas a hacer con ella? Es decir, el precio no es una decisión arbitraria del vendedor, es un sistema de intercambio de información. Claro. Entonces, claro, cuando el agua está muy cara, pues la señal para todos es traigan agua. Por supuesto. A ver, yo pongo un ejemplo muy simple. No tuvimos el COVID, llega este tema de todo el mundo enciérrese, todo el mundo menos el grupo Salinas, según recuerdo. Pero bueno, justo el planteamiento de urgen miles de millones de cubrebocas porque todo el mundo tiene que usar uno. Claro. Si dependiéramos del gobierno, seguiríamos esperando los cubrebocas. Obvio. El tema es que los empresarios dijeron, ponte a hacer cubrebocas, y al día siguiente el mercado estaba lleno de cubrebocas que costaban Y 20 muchos se fueron a centavos. China en un avión Claro. y compraron montonales de contenedores de cubrebocas, se lo trajeron a México. Y todos tuvimos cubrebocas, bueno, y todos tuvimos vacunas, porque no sé si tú ya tuviste acceso a la vacuna patria, pero yo todavía no, porque justo tuvimos que ponernos la vacuna de libre mercado. Es otra cosa interesantísima. ¿Por qué el gobierno, el crimen organizado que nos manda, por qué el gobierno es tan mal empresario? Sí, ¿por qué? Pues porque no es su vocación. A ver, tú eres un buen ladrón. empresario, si tú te Pero ¿cómo metes de puede ser gobierno... que Pemex es la empresa que tiene el monopolio del petróleo en México pierda dinero? A ver, la ¿cómo única puede ser? empresa petrolera del mundo que pierde dinero. Entonces, o sea, ¿cómo puede tener 200,000 empleados? ¿Cómo puede perder 600,000 millones de pesos en un año? O sea, es ridículo. Bueno, y recordar Entonces, que es dinero entonces nuestro. dice el gobernante, el crimen organizado en el poder, dice, no, es que esta empresa es de función social. Ah, no, pues entonces lo social es perder 600,000 millones. Sí, eso no le ayuda a ninguna sociedad. Qué bárbaro. Pues, ¿qué pasa si los empresarios se meten de políticos, de gobernantes? Que hemos tenido esos intentos. Es muy difícil porque son vocaciones distintas. Volvemos al tema del poder. Hay gente que le encanta el poder, que es
mandar sobre otra persona. Y obviamente como empresario, pues nuestra vocación es servir a otra persona, no mandar. Y colaborar con tus trabajadores. Exacto. Que también es una evolución, ya no soy el jefe que manda, ¿no? Soy el jefe que administra y hace que todos colaboremos. Bueno, una empresa es un gran esfuerzo colaborativo. Todas las personas que trabajan en la empresa están colaborando para un propósito, que es atender al cliente. Y si el cliente no nos da su dinero, nadie vamos a cobrar, Exacto. ni sueldos, ni rentas, ni dividendos. Entonces no está tan difícil entenderle. Pues parecería que Pero no. esa voluntad de servir al cliente no es parte del que busca el poder. Ujú. El que busca el poder quiere servirse, Sí, él. por supuesto. ¿verdad? Explotando al esclavo feudal. A ver, nunca nadie en la historia de la humanidad ha tomado el poder para beneficiar a los demás y eso hay que tenerlo claro como pocas cosas en la vida, ¿no? Oye, pero volviendo a la burguesía, es una clase social que a mí me resulta fascinante porque es la gran revolucionaria en realidad, porque claro, es la clase social que se puede independizar del gobierno, independizar de la monarquía, algo que hemos platicado mucho. La verdadera libertad es que tú seas independiente de generar por tu cuenta conocimiento y riqueza. Y justo la burguesía genera esas dos cosas. Inventan un nuevo modo de conocimiento que se llama ciencia, Claro. que aunque se denoste demasiado, Claro. ojo, el sistema de conocimiento hasta la época feudal es el dogma. Y entonces, Sí, esto es así porque dice la porque escritura. así es y se acabó. Y claro, el burgués genera la ciencia como su propio método de conocimiento comprobable y por lo tanto un conocimiento que crece, porque se construye sobre lo que ya hay. Y desarrollan su propio sistema de generar riqueza, que es el capitalismo. Porque antes era pues una economía absolutamente agrícola, ¿no? ¿Y qué es esta burguesía la que le da la vuelta al mundo, la que inventa el telescopio, la que llega a la luna? Todo lo que es ciencia y tecnología sale de ahí. Todo lo hace una clase social, que es la burguesía, que lo puede hacer porque son libres. Eso es. Entonces, la primera cosa es, se pueden reubicar del feudo a la ciudad. En la ciudad hay un grado de libertad mucho mayor que en el feudo. No quiere decir que sea libertad absoluta, porque también hay un señor de la ciudad, Sí, también. ¿verdad? Y el problema de gobierno en la ciudad, pues es una cosa que nos persigue a través de la historia, desde la república hasta el reino, el principado, etc. Pero hay más libertad. Y en ese entorno de mayor libertad, entonces es que surgen las innovaciones. Porque es la única forma de que salga la innovación, es cuando uno es libre de imaginarse un futuro mejor. Entonces, haces una innovación. Una innovación puede ser para bien o puede ser para mal. Si es para bien, entonces te haces rico, te haces famoso y todos te copian y hay más innovación. Y si es para mal, pues eres un pendejo y perdiste tu capital y Nadie te te copia, borras, ya se acabó el asunto, una innovación que no jaló. Pues sí, bueno. Y entonces tienes que inventarte otra cosa diferente Eso para es, sobrevivir hasta que ¿verdad? inventes una que funcione. Claro, porque no toda la innovación tiene éxito también, ¿no? Bueno, porque no todo hace falta. Bueno, pues nadie sabe lo que hace falta hasta que lo pruebas, porque la verdad es que muchas veces ni la propia gente sabe qué quiere, qué necesita, hasta que se lo enseñas. Por ejemplo, cuando inventó Jobs el teléfono, el iPhone, pues ¿quién pensó que un pedazo de vidrio negro iba a ser lo que nos iba a llevar a la modernidad? Nadie. Pues, ¿está loco este cuate? ¿Quién va a pagar $1,000 por un teléfono? Casi todos los innovadores han sido considerados locos. Loco, ¿verdad? La revolución de la libertad inició con el ciudadano, con el burgués, el comerciante trabajador, el generador de una nueva riqueza, el que se educó a sí mismo, comenzó a pensar por sí mismo y decidió que nadie tenía derecho a decirle qué pensar, qué decir o qué hacer, o en qué y cómo trabajar y generar su riqueza, su vida y su bienestar. La burguesía revolucionaria del siglo XVIII hizo nacer el mundo moderno de derechos y libertades. Derrumbó monarquías para hacer democracias. El ciudadano libre generó la Ilustración, con sus ideas de respeto, inclusión, tolerancia y democracia, el origen de las sociedades plurales de hoy. El burgués, el ciudadano libre, inventó la imprenta para derrotar a la ignorancia y generó con ello la era de la expansión del conocimiento. Desarrolló tecnología y generó una era de exploraciones que nos llevó a dar la vuelta al mundo. Este impulso de libertad, con su ansia de conocimiento y su capacidad de producir riqueza,
nos llevó a explorar cada rincón del planeta, cada continente, cada océano, desde los abismos más profundos hasta los picos más altos. Exploró, clasificó y catalogó especies de cada mamífero, cada reptil, cada insecto, de bacterias, hongos, minerales y plantas. La burguesía generó la filosofía y el pensamiento crítico. Hizo la enciclopedia, primer compendio del conocimiento humano. La burguesía sentó las bases de una sociedad de la información. Con la ciencia, el burgués generó la medicina y triplicó nuestra esperanza de vida. El ciudadano libre hizo evolucionar la física y la química hasta descubrir las leyes del universo. Fue la burguesía la que hizo llegar a la humanidad a la luna. Fue quien desarrolló la vacuna del COVID que seguiríamos esperando si dependiera del gobierno. Cada nuevo intento, cada descubrimiento y cada salto hacia la prosperidad tiene detrás el impulso de la burguesía. Mujeres y hombres que conquistaron, construyen y aprovechan su libertad. Fíjate que me acuerdo entonces de otro periodo de la historia, porque claro, cuando hablamos de esta burguesía, hablamos de todos estos cambios que vienen a partir del siglo XV y XVI. Antes tenemos una etapa monárquica, antes tenemos una etapa feudal, pero de pronto recordar que antes, mucho antes, tenemos a los griegos. Y los griegos son interesantes porque justo viven en un esquema de ciudades libres. O sea, no son un imperio, no son un reino, son ciudades de comerciantes libres. ¿Y qué nos dieron los griegos? La filosofía. Porque son comerciantes, porque son, no se llamaba entonces, pero son burgueses, son hombres libres que trabajan, producen, y entonces tienen tiempo. Claro, la división del trabajo te permite no solamente cumplir con lo elemental, no solamente satisfacer lo básico, sino satisfacer cosas más importantes hasta llegar a los lujos, que no sé por qué a los comunistas les molestan tanto los lujos. ¿Qué tal? Aunque bueno, les molesta que los disfrutemos unos, porque ellos los disfrutan bastante bien, pero entender que la vida es para pasarla bien, el lujo es algo que está maravilloso y que solo una sociedad libre puede superar el nivel de la subsistencia para llegar a una creatividad que eventualmente te lleve al lujo. Los griegos hicieron la mejor filosofía que hemos tenido en la historia porque eran libres. O sea, sin ciudades, sin división del trabajo, sin libertad, es imposible el desarrollo de la ciencia, el arte, la tecnología, la intelectualidad. Entonces son expresiones de civilización máxima y solamente se da en una gran ciudad. Solamente, y además algo que de pronto puede parecer cruel, pero es la realidad, porque de pronto definir que algo es justo o injusto cuando las cosas son como son, pero las grandes obras maestras de arte de la humanidad son producto de la burguesía y son producto de un sistema social donde hay desigualdad. Claro. A ver, en la Capilla Sixtina solo te la puede dar la desigualdad. O el domo de Florencia. Sí, una catedral gótica. Sí, sin de David. Sin desigualdad no tienes eso. No. Y sin embargo, todos los que participaron haciendo la catedral estaban ahí porque querían. Sí. Es decir, cada quien, nadie fue obligado a trabajar, pues. Yo creo que una cosa que no hemos tratado es este Marx, qué clase de personaje era, para tener una visión tan negativa del mundo y de la gente. El señor Carlos Marx era un verdadero monstruo. Ah, sí, vaya que sí. Te lo puedo contar muy bien. A ver. Y poca gente conoce la historia, pero ¿cómo es posible que con esa personalidad y esa historia personal haya tenido tanto impacto a través de los años, cuando es un verdadero criminal? Es dos cosas que nadie sabe de Marx. Una, 3 hijas se le murieron de hambre. ¿Qué tal? Y él prefirió que se le murieran de hambre antes que ponerse a trabajar. Porque hay que decir una cosa, Marx no trabajó nunca en toda su vida. Hijo de eso. A ver, hay quien diría que sí, porque Marx era un pensador. Sí. Y uno diría pensar es un trabajo. Bueno, yo pienso que pensar es un trabajo, más me vale pensar eso. Lo terrible es que el propio Marx decía que pensar no era trabajo. Claro, a menos que sea él el que está pensando. Permitió que 3 hijas se murieran de hambre antes que trabajar. Y la que no se le murió de hambre se casó con un hombre cuyo mayor logro en la vida fue hacer un libro que se llama El derecho a la pereza. No, man. Son esas cosas de Qué Marx bárbaro. que la gente no ubica, pero que ahí están, ¿no? Pero bueno, entonces la burguesía genera un método de conocimiento, que es la ciencia, y un método de riqueza, que es el capitalismo liberal. No vamos a hablar tanto de la ciencia porque no es el tema, pero es importante entonces. Y qué mejor que tú para que nos aclares algo que de pronto puede parecer muy simple. ¿Qué es el capitalismo? Bueno, primero la palabra capitalista la inventó un comunista, como una denostación de un sistema donde se acumula el capital en manos de unos pocos.
Entonces ya de saque estamos mal porque es una ofensa. O sea, a mí me gusta hablar de un sistema de liberal, de libertades individuales, con un sistema de ley común, o sea, ley común que no se cambia cada 5 minutos, ¿verdad? Y para mí ese sistema es un sistema de mercado liberal, de mercado libre. O sea, ¿no te gusta la palabra capitalismo? Pues no, porque la verdad está, como todo lo que hacen los zurdos de mierda, está ya cargada de un sentimiento negativo, como la derecha. O sea, yo les digo zurdos de mierda, y yo digo, bueno, pues si son zurdos, pues yo soy de derecha. Pero claro, cuando dices soy de derecha, entonces, eres Hitler. Pues no, ¿verdad? Porque Hitler era de izquierda. Era también, porque era socialista. Pues sí. Entonces, el tema del manejo de las palabras es muy complicado. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú dices liberal, estás hablando de un zurdo de mierda. Pero si tú en España hablas de un liberal, estás hablando de alguien que promueve la libertad y la responsabilidad individual. En México, por ejemplo, cuando hablas de liberal, estás hablando de un liberal como Benito Juárez. Pero si es un neoliberal, entonces es un diablo como Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ¿qué onda? O como Ricardo Salinas Pliego. Sí, neoliberal, ¿no? Porque ahí viene otro tema, ¿no? Bueno, a ver, primero y antes de esto, ¿cuál sería la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo? Porque también, Pues de pronto, el neoliberalismo es como Osama Bin Laden, es el culpable de todo. Claro, porque son de estos parches que hace el zurdo. Como ya no le conviene lo neoliberal, dice, pero en la historia que se cuentan, son liberales porque Benito Juárez es su héroe número 1. Y era liberal. Oye, y recordarle a la gente que este liberal que era Benito Juárez, que sí que era liberal, fue el que trajo el capitalismo a México. Bueno, además, la inversión privada, con todos los problemas que implica de la distribución de la propiedad a manos privadas, ¿verdad? Sí, pero que todo lo de lo que hoy se quejan los de la izquierda revolucionaria es lo que hizo Benito Juárez, al que veneran. Entonces te metes en esta contradicción, claro, de un país donde los que son acusados de ser conservadores son conservadores y neoliberales. Pero al final del día la batalla es entre el individualismo y el colectivismo. Ahí es donde está la cosa. El colectivista literalmente piensa que un pueblo es una persona y tiene derechos, lo cual es absurdo. El individualista dice no, solamente existen individuos y cada uno de estos individuos tiene derechos. Que no deben transgredir los de los otros. Obvio. Entonces, ahí es donde está la batalla. Entonces, quieres ser liberal, tienes que estar del lado de la libertad del individuo y de la desigualdad. Eres colectivista, entonces vienes en este pensamiento confuso, donde el colectivismo necesariamente requiere un líder máximo que ponga orden. Necesariamente. Y se pierde la libertad. Se pierde por completo, pero ganamos la igualdad, que es lo que tanto nos quieren vender hoy en La día. miseria, exactamente, que es lo que produce el colectivismo. Y otra vez hasta el cansancio. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea, miseria. Sí, millones de muertos, gente que quiere escapar, gente que sale huyendo. Produce dictadura, porque todo eso va de la mano con un gran tlatoani dictador. ¿Y no será que nos gusta la dictadura? A mucha gente que le da miedo la libertad, prefiere que le ordenen qué hacer. Y nos da miedo la libertad porque en ella podemos no ser de los que ganan. Obvio, porque tienes la responsabilidad de tus actos. Y si tus actos son irresponsables y son malos, pues te va a ir mal. Definitivamente. Oye, pero ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser animal de zoológico o hombre en una prisión? ¿O queremos ser libres? Irresponsables. Lo que nos lleva a que la igualdad y la libertad prácticamente no van de la mano. Pero volviendo a lo del neoliberalismo, porque de pronto seguro te ha pasado, ¿no? Defiendes el liberalismo, el libre mercado, todo esto, y uno podría pensar, claro, es que don Ricardo protege y promueve todo esto porque él es rico. Entonces, claro, yo defiendo el sistema que me hizo rico a mí. Sí. ¿Qué más? Porque no creo que sea solo el egoísmo de yo defiendo esto porque yo me hice rico con esto. Obvio no, porque a través de mis largos años, ya voy a cumplir 70, he estudiado la historia y he estudiado las situaciones que generan riqueza. Y sé perfectamente bien que el sistema colectivista genera miseria, no riqueza. Y el sistema del mercado libre genera prosperidad y riqueza. Y entonces a mí lo que me conviene es que haya un entorno bueno, donde mis empresas y yo y mis hijos y mi familia y mis nietos puedan prosperar. Y si el entorno está bueno para nosotros, está bueno para todos.
A ver, es algo que de pronto se nos va por completo, ¿no? Cada individuo que mejora, en realidad mejora el entorno de muchos más individuos. Claro, porque no se puede dar una prosperidad única en Nadie medio se de hace una rico miseria. solo. Esto es ridículo. Entonces yo me enriquezco, gente a mi alrededor tiene más. Obvio, Si yo me sereno y soy feliz, gente a mi alrededor lo percibe. obvio. Entonces la transformación individual es lo único que transforma la sociedad. Sí, claro. En contra del discurso colectivista de una cuarta transformación o el número que sea de transformación. Sí, no, bueno, qué cosa tan lamentable eso. Bueno, además, hay una pregunta que yo no sé si alguien ha hecho alguna vez, ¿no? Desde que empezaron con esta payasada de la cuarta transformación es, ¿nos vamos a transformar? Ajá, ¿en qué? O sea, la idea es transformar a México. ¿En qué? Sí, Y eso es lo que nunca nos dicen. ¿En qué cosa quieres transformar a México? Sí, Y ahí muy es buen cuando punto. seguramente a personas como tú y como yo nos dicen alarmistas cuando decimos nos quieren transformar en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Lo cual me lleva a una pregunta cuya respuesta creo que conozco. Pero ¿por qué alguien querría convertirnos en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua? ¿Qué tal, verdad? Pues por ignorantes, porque no han ido a ver cómo está la cosa. ¿O por perversos? Eso. Yo creo que es por perversos, porque no creo que sean ignorantes. Pero bueno, Coincido contigo. yo creo pero entonces es importante entender Es que la hay una perversidad de la lucha por el poder. perversidad terrible que es, veo que hay miseria, veo que hay injusticia, veo que hay inequidad, hago un discurso hermosísimo en contra de eso, no porque lo pretenda solucionar, sino porque es el discurso que me va a llevar al poder y ya en el poder puede seguir siendo igual o peor. Es que otra vez, el tema del poder, el botín que te brinda el poder es enorme, Sun Tzu. Hoy tengo una duda, porque hablando de libre mercado, y hemos hablado mucho y tú siempre defiendes que el libre mercado genera más prosperidad que nada. ¿Qué pasa con China en el mundo de hoy? Porque China se dice comunista, yo digo que no es comunista o que es un comunismo que funciona porque es capitalista, pero sí hay mucho control estatal en China. No sé si es del todo o no creo que sea un libre mercado, pero sí que prosperan y sí que son innovadores. ¿Qué pasa con China? ¿No? ¿Qué pasa? Es que China es una gran civilización. Tiene 5,000 años de existencia. Es una cosa épica lo grande y lo importante que es ese país. Pero hay que irnos un poco para atrás. Otra vez, de los 100 millones de muertos por el comunismo, creo que Mao es responsable como de 40 Como millones de la de mitad, muertos. más o menos, sí. El famoso Chairman Mao, un patán, debería estar en el panteón refundido del infierno por la cantidad de gente que mató a través de sus políticas, que generaron hambre y carencia en un país próspero. Bueno, entonces ese periodo maoísta acabó en 79 cuando se muere y pues por casualidades de la historia llegó este chaparrito, Deng Xiaoping, y a partir de los 80s dijo, a mí no me importa de qué color es el gato, Siempre que mientras case ratones. pesque los ratones. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo zonas económicas donde el comercio y la industria eran libres. Cualquiera que llegara a la zona ahí podía trabajar, pero no estaba tan fácil porque tuvo antes que privatizar la tierra del campo, porque eran puras granjas colectivistas. Entonces no producía nada. Privatizó el campo empezó a producir mucho más, el campo expulsó gente, se fueron a las ciudades y se inició el círculo virtuoso de producción de valor a través del intercambio, el comercio y la industria. Eso sí lo permitió, pero al mismo tiempo, como era un país comunista, hay una cantidad enorme de industrias del gobierno, que son del gobierno, y no las privatizó, no las regaló como hicieron en Rusia, sino que se quedaron en manos del gobierno. Entonces, ese aparato gubernamental empezó a tener que competir con los privados. Y el gobierno chino comunista muy inteligentemente dijo, bueno, voy a apoyar a las empresas paraestatales, pero hasta cierto nivel, ¿eh? Si usted, señor gestor, no maneja bien la compañía, cuello. O sea, están dispuestos a que un particular supere a la empresa del Estado. Sí. Y si el señor de la empresa del Estado no da resultados, Y cuello, en serio. cuello, Sí, cuello, sí, ¿eh? sí, Porque sí, ahí no, sí no, pena de muerte. no es metafórico. Entonces, eso permitió un destape en la creatividad y en la productividad de los chinos extraordinaria. Y esa es la prosperidad de China hoy. Es a pesar del gobierno comunista y del control político que tienen, y a pesar de las empresas paraestatales que chupan, y a pesar de los gobiernos municipales que cuestan, a pesar de todo eso, la capacidad productiva de los chinos es de tal magnitud que son la economía número 1 del mundo. O sea, ¿tú crees que China le iría mejor sin el gobierno comunista? Por supuesto. Como Aunque imagínate. hayan llegado a donde están No, por el gobierno comunista. A ver, los chinos comunistas, empezando por Deng,
hicieron una cosa, copiaron el modelo de Singapur de Lee Kuan Yew, que era chino. Y cuando Singapur nació, después de la guerra de 44, 45, se peleó con los malayos lo expulsaron y le dieron un pedazo de pantano para hacer Singapur. Donde no había nada. Nada. Y hoy Singapur es de los países más ricos del mundo. Así estaría China como Singapur si no fuera por el gobierno comunista que los mantiene amarrados. Claro, y de pronto recordar a la gente, por si no ubican, que Singapur es un lugar donde de verdad no hay un solo recurso natural. No hay ni siquiera agua potable. Que también se parece mucho a Hong Kong, ¿verdad? Ajá. Entonces, para todos los pendejos que dicen que es que somos un país rico porque tenemos muchos recursos, no sean pendejos. El único recurso es el capital humano y la mente. Que esa es la gran aportación de esta clase social revolucionaria que es la burguesía. Que Exactamente. dice, vamos a hacer una revolución acá en la mente Claro. para producir cosas que nunca habíamos Y producido. por eso tenemos que ser liberales y neoliberales y ultraliberales, porque es exactamente la libertad de la mente lo que permite la innovación y la creatividad. Bueno, y que este es el único lugar donde eres realmente libre, en la mente. Claro. Ahí reside la libertad. Sí, fíjate, aún cuando estás encarcelado, nunca te acaban de dominar hasta que te agarran la mente. Y me gusta mucho una película, no sé si la has visto, Sueño de fuga, que es justo un hombre que está en la cárcel y que dice, yo nunca voy a ser, o sea, yo siempre voy a ser libre, aunque esté en la cárcel. O dentro de los estoicos, ¿no? El esclavo Epicteto. Me gusta mucho esa filosofía del estoico. Sí, a ver, Epicteto que te decía, solo el hombre libre puede ser feliz. Oye, pero tú eres esclavo. Ajá, y soy libre. Sí. Y no es lo que te pasa, sino lo que tú piensas que te está pasando. ¿Y cómo Lo lo que te afecta. interpretas? A ver, es eso. No es lo que tú tienes la libertad de interpretar los hechos como tú quieras. Exactamente. Y entonces viene el tema de la historia victimista que tú has desarrollado muy bien en tus libros, ¿no? De que si nos contamos toda esta historia de que somos hijos de la chingada, de víctimas, de nos robaron el oro, nos robaron el carbón, el petróleo, pues claro, pues nosotros somos pendejos, ¿no? Y nos habla de esa mentalidad, que es, si no nos hubieran robado el oro, que por cierto no nos robaron, seríamos ricos porque tendríamos oro como Rico MacPato. Sí, y si no sí. nos hubieran robado el territorio del norte, seríamos ricos porque tendríamos... O sea, es esta idea de... ¿Quién se robó el petróleo? Ah, ese fue el gobierno. El gobierno mexicano le robó el petróleo a todos los mexicanos en 1938. No, pero y lo que se descubrió en Cantarell y todo, ¿qué pasó? Administrar la Se lo abundancia. tragaron y lo cagaron. Administrar la abundancia. Bueno, es que eso pasa Hicieron. cuando Lo administras usaron para el dinero, gasto federal. y no le dio prosperidad a nadie. Imagínate, ahora sí que ese es el colmo de irresponsabilidad. No sé si has oído hablar de este tema del pacto generacional. No. Es interesante. El pacto generacional es este pacto social que existe donde los padres se comprometen con los hijos a dejarles un mejor país. Ah, bueno, sí, claro. Y los hijos se comprometen con los nietos a dejarles un mejor país. Es la esencia de la humanidad, ¿no? Ese es el pacto generacional. El modelo de gobierno actual, de gobierno de crimen organizado, no me canso de decirlo porque es lo que va directamente en contra del pacto generacional. Nos vamos a poner la borrachera épica y la cruda la van a pagar mis hijos. Y no me importa. Y no me importa. Claro, cuando lo normal O sea, siempre había sido... Es que ahí está la mentalidad perdedora de los perdedores mexicanos. Bueno, cuando además lo único lógico es, yo quiero que mis hijos vivan mejor que yo. ¿Qué tal? Y ellos dirán, yo quiero que mis hijos vivan mejor que yo. Y eso solo se puede lograr en un esquema de libertad. Sí, pero ¿qué tal la rotura del pacto? Está a la vista de todos. Si nosotros aquí votamos democráticamente a endeudarnos y dejar las cosas en muy mal estado, ¿cuál es la responsabilidad de quien no nació, quien es menor de edad, quien no ha votado? ¿Qué les decimos? Es una cosa bárbara. Horrible. Pero bueno, entonces la burguesía nos dejó las dos libertades que no debemos perder hoy. Generar por tu cuenta, sin ayuda del gobierno, conocimiento Y riqueza. y riqueza. Si tienes eso, podrás desarrollar tu propio proyecto de vida y ser feliz. Para ser verdaderamente libre, es fundamental tener la capacidad de generar por cuenta propia dos cosas: conocimiento y riqueza. Son los fundamentos para construir tu libertad. Por lo mismo, es también lo primero que buscan arrebatarte los gobiernos autoritarios: tu capacidad de pensar y de producir. Posteriormente, tu capacidad de soñar. Una de las principales revoluciones de la libertad fue la capacidad de generar riqueza. Los burgueses crearon una economía basada en el comercio, el intercambio de bienes, servicios e ideas, la innovación, la creatividad. Los gobiernos monárquicos de Europa y la Iglesia no pudieron seguir controlando ni el conocimiento ni la riqueza. Nacía la era
del hombre libre. Conocimiento y riqueza, las dos cosas que debes ser capaz de generar para ser independiente, para ser libre. Las dos cosas que todo tirano busca arrebatarte. Si no dependes de alguien más para generar ideas y conocimiento, tu mente siempre será libre. Si no dependes de alguien más para generar riqueza, tus acciones también lo serán. Sin importar cuánto se busque falsificar el pasado en nuestros días y cuánto se intente cambiar el significado de las palabras, el burgués, el habitante del burgo o ciudad, es el ciudadano libre, el creador del mundo de libertades individuales y derechos humanos en el que hoy vivimos.